Dentro del mundo de los videojuegos existen varias escenas o animaciones que han provocado miles de sentimientos a todos los jugadores. Existen juegos AAA que se han llevado su reconocimiento por su gran historia, animación, soundtrack y más. Así que hoy me gustaría hablar más del género independiente o indie y presentarte algunas escenas que a mi parecer me han causado muchos sentimientos tan solo con escuchar el soundtrack y recordar su historia. Permíteme introducirte a Omori. Antes que nada, me gustaría hablarte un poco sobre qué es Omori. Este es un JRPG que salió el 25 de diciembre del 2020, hecho por Omocat. Cuenta con un estilo de arte tipo garabato scratch y pixel art que veremos reflejado dentro de varias partes del videojuego. Omori nos invita a un mundo lleno de color, con temas relacionados con depresión, ansiedad y suicidio. Aunque no cuenta con una versión oficial en español, como también pasa en el caso de Undertale, podemos encontrar una traducción no oficial que hace una manera más agradable todo el gameplay. Así que, sin más que decir, hablemos un poco de estas escenas. Tal vez hayas escuchado este tema de fondo. Dentro del prólogo nos presentan un punto de guardado, el picnic de Mare. Este punto nos cuenta un poco de historia dentro de los protagonistas, lo que es Omori, Kel, Adriew y Hiro, donde siempre en este punto nos estará esperando Mari. Cuando iniciamos después de los 3 días restantes, al regresar al parque con poca información que nos da el prólogo, nos dan pequeños indicios de que Mari está muerta, aunque no nos han dicho la manera en la que murió. Cuando suena este soundtrack y Mari corre a abrazar a Omori con la frase: "Deja de esfumarte de la nada, sabes que mi corazón no puede soportarlo". Sentía como poco a poco mi corazón se hacía chiquito, ya que este soundtrack nos transmite una seguridad y nostalgia, mientras que pensaba que dentro de Faraway Town ella ya no existe. Esta es una escena que siempre lleva en mi corazón cada que escucho Be Your Side, que podemos traducir como a tu lado, dejando este vacío que no importa dónde esté Sony, Mari siempre estará a su lado. Esta, en exactitud, para mí es la pelea más significante de todo el juego, que culmina hasta el punto toda la historia. Se nos ha revelado todo lo que hemos hecho, nuestros errores, miedos y pecados. Todo esto se está confrontando, teniendo una lucha interna, una lucha que mientras más avanza, el soundtrack nos da muchos indicios de que se está dando un conflicto y que se hace más y más profundo. Omori, esta vez, es representado por un lado pesimista, cada vez lastimándonos con palabras. En esta pelea la tiene Sony contra Omori, su realidad contra sus temores. Dentro de esta pelea veremos en varias ocasiones la cara de Sony lleno de terror, cosa que es normal ya que está teniendo una confrontación consigo mismo, donde le causa terror, inseguridad, todo lo que puede suceder. Todo esto siendo una pelea en su interior. En esta escena, realmente eliges un final dentro del juego, donde aceptas tus errores y tu realidad, o sigues aferrándote a tu pasado lleno de terrores o temores, quedándose atrapado en el llamado White Space.
Para finalizar, esta es una de las escenas más significativas, ya que va bastante apegada con lo que es la escena anterior, que es Omori, que se nos representa en un escenario que realmente es uno en donde mientras Mari vivía planeaba tocar un dueto con Sony. En esta escena vemos cómo por fin pueden tocar el dueto que tanto practicaron antes de la tragedia, donde nos cuentan algunas partes importantes de la vida de Mari y su pequeño hermano Sony. Esta escena me ha hecho llorar miles y miles de veces al recordar todo lo que significó Mari dentro de la vida de Sony. Esta parte yo creo que es una de las más dolorosas porque sabes que ya no hay punto de retorno. Además que ha hecho llorar a miles de personas, y es normal, ya que si le has puesto tantita atención dentro del juego, esta cinemática solo hace que se te haga un nudo en la garganta. Y bien, si te ha gustado el video, espero que dejes tu like, también si has llegado a esta parte, te lo agradezco. Y si tienes alguna recomendación sobre qué tipo de videojuegos quisieras que habláramos, estamos atentos, ¿no? Mi nombre es Rasnaker y nos vemos en el próximo video. Bye.